y capacidad de ataque de largo alcance de Ucrania con misiles Tomahawk, un tema que ha generado controversia, y sobre la nueva estrategia de Ucrania para presionar a Rusia. China restringe el acceso a tecnología a Ucrania y sus aliados, pero abre las compuertas para su flujo hacia Moscú, transformando lo que parecen simples componentes comerciales en piezas decisivas de la maquinaria bélica rusa, una retaguardia de precisión capaz de sostener la ofensiva incluso bajo sanciones occidentales. Pero se define neutral. Amnistía Internacional emitió un comunicado pidiendo la liberación inmediata del librero de Hong Kong, Gui Minhai, tras 10 años de cruel hermetismo en China. Se celebró el Día Mundial de la Alimentación en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en Roma. Participaron figuras destacadas como la reina Leticia de España, el presidente de Uruguay y el Papa León XIV, quien lamentó que el hambre en el mundo sea un fracaso colectivo. La tos ferina ha roto un récord histórico en Japón con más de 80.000 casos acumulados este año. Se registró un sismo de magnitud 4.1 cerca de la costa este de Honshu, cerca de Fukushima. En las últimas 24 horas es el sismo más fuerte detectados en Japón. En España se reporta que el miedo a Trump se instala en la Moncloa ante la inminente visita del presidente a Europa y en el contexto de las tensiones internacionales. Un informe señala que la vivienda se ha convertido en uno de los principales generadores de pobreza en España. 4.1 millones de personas viven en situación de pobreza severa, con menos de 644 euros al mes. En varias comunidades la ciudadanía debe destinar el 40% o más de su salario a la vivienda, cuando el ideal es el 30%. Se denuncia que la cesta de la compra se ha disparado un 38% con el actual gobierno, con alimentos básicos como huevos y ternera subiendo hasta un 20% en el último año. El escritor español Juan del Val ganó el premio Planeta de novela con su obra Vera, una historia de amor. El presidente de Portugal promulgó la reforma de la ley de extranjeros que establece un plazo mínimo de 2 años de residencia válida en el país para que los inmigrantes puedan solicitar la reagrupación con sus familiares en el extranjero. Este plazo no existía anteriormente. Se espera que la próxima semana se apruebe el cambio de la ley de nacionalidad, que busca aumentar el periodo mínimo de residencia legal para optar a la ciudadanía. Desde el Parlamento alemán, el canciller Friedrich Merz instó a Europa a trabajar en su defensa y a erigirse como una potencia de paz. Se destaca que Alemania sigue invirtiendo fuertemente en su capacidad militar, con la reciente compra a Airbus de 20 nuevos aviones Eurofighter. Funcionó la amenaza de Macron de convocar elecciones anticipadas. El segundo gobierno del primer ministro Sébastien Lecornu logró sobrevivir a 2 mociones de censuras presentadas por la extrema izquierda y la extrema derecha. La supervivencia del gobierno fue posible gracias a la decisión del Partido Socialista de abstenerse a cambio de la suspensión de una impopular reforma de las pensiones de 2023 hasta después de las elecciones presidenciales de 2027. Sin embargo, el partido de Le Pen anunció la presentación de una nueva moción de destitución contra el presidente Macron, lo que subraya la profunda crisis de gobernabilidad. El jefe del Servicio de Seguridad del Reino Unido afirmó en su informe anual que China representa una amenaza diaria para la seguridad nacional del Reino Unido, señalando la necesidad de intervenir para evitar actividades sospechosas. La fuerza defensiva de la OTAN frente a Rusia y China se está reorientando de manera significativa, basándose en un nuevo concepto estratégico que define a Rusia como la amenaza más significativa y directa y a China como un desafío sistémico. El concepto estratégico de la OTAN señala que las políticas coercitivas de China, su expansión militar opaca, sus ciberataques y su desinformación desafían los intereses
la seguridad y los valores de la alianza. Se ha incrementado la presencia de tropas y equipos en los países del flanco oriental cercanos a Rusia, con planes para aumentar la capacidad de respuesta y la disponibilidad de fuerzas. El principal freno de China es su profunda dependencia económica de Occidente. Unirse directamente a Rusia la expondría a sanciones masivas y al aislamiento económico, un costo que Pekín se esfuerza por evitar. El gobierno británico anunció que destinará 11.5 millones de euros, alrededor de 9.8 millones de libras, para reforzar la seguridad de los lugares judíos tras el reciente atentado en Manchester. Fiscalía de Bangladesh pide pena de muerte para la ex primera ministra Sheikh Hasina, juzgada en ausencia por crímenes contra la humanidad en la sangrienta represión contra manifestantes en 2024. Se habla mucho de islamofobia, pero se calla la cristianofobia que viven millones de creyentes perseguidos y asesinados por su fe. Hoy se celebra el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, establecido por las Naciones Unidas. Noticias de Hispanoamérica. Retratos de santos venezolanos ya están colocados en la Basílica de San Pedro. El presidente de Chile, Gabriel Boric, se encuentra en un viaje diplomático y aprovechó para invitar a empresas italianas a fortalecer lazos con Chile, posicionando al país como una puerta a Latinoamérica para las inversiones. En Ecuador se reporta una escalada de terror tras el brutal asesinato de un juez frente a su hijo, en medio de la ola de violencia e impunidad alimentada por el narcotráfico en el país. Se anunció el levantamiento del paro nacional en la provincia de Imbabura, Ecuador, tras 24 días de protestas y después de que el gobierno y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador instalaran una mesa de diálogo. Bolivia se enfrenta a un momento decisivo para reinventarse y definir un nuevo modelo de desarrollo, ya que su principal fuente de ingresos, el gas natural, está casi agotado. En El Salvador, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de Santa Ana impuso varias condenas a pandilleros, incluyendo miembros del barrio 18 Sureños, con penas de prisión de hasta 384 años por crímenes atroces. En el mismo juicio se impusieron penas de 94, 64, 44 y 5 años a otros delincuentes. Este fue el boletín noticioso de Washington TV, la televisión del futuro ahora, siempre pendiente de las necesidades informativas de su audiencia.